Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Sánchez, soy licenciado, actual presidente de la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética. Hoy damos por finalizado el primer ciclo de Aprendiendo Juntos, así que les quiero dar las gracias por haber compartido su tiempo y su conocimiento con todos los conferencistas que han pasado en estas disertaciones. Bueno, hoy para cerrar esta charla, vamos a hacer una charla amena de cosas que a veces muchos de ustedes han tenido la posibilidad de verlas, otros no. ¿Por qué les digo esto? Porque para poder ver esta primer parte de lo que es el mundo de la resonancia, hay que estar presente en el momento que llega un resonador nuevo a una institución y ver todo el proceso de instalación del mismo. Y eso no todos hemos tenido la posibilidad de verlo, porque muchas veces llegamos con los equipos ya instalados, otras veces porque el equipo se instala y nosotros estamos trabajando en otra consola y no tenemos la posibilidad de poder ver cómo es todo este andamiaje de la llegada del resonador, de la instalación, de todo lo que concierne hasta el día que nos entregan esa llave y nos dicen, bueno, pueden empezar a probarlo y a trabajar. A través de la cantidad de años que tengo en resonancia, tuve la posibilidad, gracias al lugar donde yo trabajaba, de ver muchos de los equipamientos en el momento de instalación. Yo trabajé durante 20 años en Diagnóstico Maipú, es una empresa que queda en la zona norte de Buenos Aires, acá en Argentina, en la cual hasta que yo me fui hace 6 años, que me vine a vivir a Ciudad de Mar del Plata, se habían instalado 12 resonadores, de los cuales tuve la posibilidad de ver la instalación de 11 de los mismos, gracias a que, bueno, uno de los dueños y jefe mío próximo me daba la posibilidad de observar todo lo que es la instalación, un poco porque confiaba en mí y por el control propio de lo que alguien responsable de la empresa necesita que esté en ese lugar donde se va a llevar a cabo todo un trabajo muy exhaustivo y muy interesante por parte de las empresas. Antiguamente, todo esto lo hacían las empresas proveedoras de los resonadores, sea de cualquiera de las marcas importantes que ustedes conocen, como Philips, General Electric, Siemens, Hitachi, etc. Después estas mismas empresas, por cuestión de costos, dejaron todo este trabajo a empresas terciarizadas. Primero, obviamente, lo que corresponde a las jaulas de Faraday, y después también dejaron todo lo que es la instalación propia del resonador, con el blindaje, y prácticamente los ingenieros de la empresa proveedora de nuestro aparato se dedicaban a la parte final, que era el shimming y la sintonización de las antenas, juntamente con todo lo que es el análisis correspondiente a reconocer la relación señal-ruido, la uniformidad de la imagen, etc. Entonces vamos a entrar a esta primer parte de la charla y vamos a ir desde el principio. Esta imagen muchos de ustedes la deben conocer. Ese es el primer resonador superconductivo de la marca Fonar, que es una empresa que fundó ese señor que ustedes ven ahí, que es el doctor Damadian, quien obtuvo la primera imagen del tórax de un colaborador de él con ese resonador, un resonador superconductivo
Fíjense que el diámetro del túnel era más de 90 centímetros, de 90 centímetros a 1,20, si uno lo toma en los extremos o en el medio, con una antena que se le colocaba en el pecho al paciente, o mejor dicho, a su colaborador, tratando de buscar alguna señal para reconstruir una imagen. Bien, algunas particularidades de cómo comenzó la resonancia. Ustedes saben que la resonancia, dentro del desarrollo que fue en los primeros tiempos, por allá en la década del 70, hubo distintos grupos científicos y físicos que llevaron la resonancia por intermedio de imanes resistivos, otros por imanes permanentes, y en este caso un imán superconductivo. ¿Por qué le pongo este imán? Ustedes saben que un imán obviamente tiene un polo norte y un polo sur, por donde las líneas de fuerza salen de un polo e ingresan al otro. Toda esta línea de fuerza que ustedes ven en esta imagen son líneas de fuerza que entran y salen constantemente, a lo cual se llama campo disperso. Es decir, que uno no solo tiene un campo magnético adentro del túnel, sino tridimensionalmente todo alrededor de ese imán. Pero la particularidad por la cual yo pongo esta imagen es la siguiente. Fíjense que prácticamente nosotros tenemos resonadores superconductivos de 70 centímetros de diámetro hace apenas 7, 8 años, 10 años, del 2010. Del 2010 en adelante que llegaron los primeros resonadores de túnel de 70 centímetros de diámetro. Este túnel que ustedes ven, que data de 1977, tenía un túnel de 1,20 m, en su diámetro mayor. Entonces uno se preguntaría, si Damadian pudo hacer un resonador con un diámetro semejante, ¿por qué no seguimos con ese prototipo? Si siguiendo con ese prototipo la gente no tendría problemas de claustrofobia. Entonces uno se tiene que preguntar ¿por qué? ¿Por qué se tuvo que reducir el diámetro del túnel? Bueno, ese resonador tenía varios inconvenientes por ser el primer prototipo, que era, primero, un diámetro de túnel muy grande. Segundo, la antena, que era la antena transmisora y receptora de radiofrecuencia, eran muy rudimentarias, buenas para la época, pero muy rudimentarias para lo que nosotros conocemos. Y tercer punto, que es resonador superconductivo. Si estamos hablando que es superconductivo, significa que esa superconductividad es gracias a que tiene helio líquido. ¿Y qué pasa con el helio líquido en 1977? No existía, en realidad, en esa época, todo lo que conocemos como cámara de vacío, como cabezas enfriadoras, como todo lo que se necesitaba para mantener el helio sin que se evapore. Entonces, uno de los grandes problemas que tenía es que el helio se evaporaba demasiado rápido, lo que hacía muy inestable el campo magnético que tenía ese resonador. Segundo punto, que el túnel era de un diámetro tan grande que todas las líneas de fuerza que pasaban por el eje Z de ese resonador estaban totalmente distorsionadas. Y tercer punto, una antena completamente rudimentaria, lo que daba esas tres cosas que era muy difícil captar una señal y tener una imagen de calidad. Más allá de eso, después de mucha insistencia y lucha, Damadian, que fue el primero que se colocó esa antena, como era una persona más robusta, no había forma de encontrar una respuesta de la señal de su cuerpo que sea captada por la antena y capaz de reproducirla
en una imagen. Entonces, Minkoff, que era el colaborador, que era un muchacho muy delgado, al colocarse la antera, tuvo muchas más posibilidades de recoger esa pobre señal que venía de su cuerpo, y es así como se puede observar la primera imagen de un cuerpo humano, de una persona viva, de un tórax. Lo único que no tenía ese resonador era el sistema de gradientes o subsistema de gradientes por el cual Lothar gana el premio Nobel de física, porque gracias al sistema de gradientes que diseña Lothar se reconstruyen las imágenes con variaciones de campo magnético y la observación de las frecuencias y la transformada de Fourier en espacio K. En cambio, este resonador era por puntos de color, que era un sistema que se inició ahí y quedó en desuso porque realmente no era confiable. Entonces, acuérdense cómo empieza la resonancia y vamos a ir viajando en el tiempo. Y observamos acá otro tipo de resonadores. Ya en 1980 se habilitan los primeros resonadores por la FDA para utilizar en América, en Estados Unidos principalmente, y también se habilitan en Europa. Cuando yo vi el primer resonador en 1993, era un Siemens Magneton Impact, como el que ustedes tienen a la derecha en el borde superior derecho, lo cual me llamaba mucho la atención porque era un túnel muy largo, 2,20 metros de longitud de túnel, con 58 centímetros de diámetro, y tenía la particularidad de que en la instalación se colocaban como tapas que iban de pared a pared, lo que hacía que uno cuando entraba a la sala veía todo un frente completamente tapado de pared a pared, de techo a piso, y un agujero finito, con poca luz y muy largo. De ahí que viene el nombre que le dio la gente de sarcófago. Otra particularidad que tenía ese tipo de resonador es que uno, cuando colocaba al paciente, tenía que ir en la parte posterior del resonador, y mediante una especie de ruedita muy larga, uno orientaba la frecuencia del resonador con el paciente dentro. Fíjense qué rudimentario que era, que no existe lo que nosotros conocemos hoy, cómo es que se sintoniza. Cuando nosotros colocamos al paciente, lo primero que hace el resonador es sintonizar las bobinas de gradiente para cada paciente que nosotros vamos a colocar. Acá lo teníamos que hacer en forma manual. Pero ¿por qué les muestro estas imágenes diferentes? Fíjense que las computadoras y la consola eran totalmente de aquella época, nada que ver con las de hoy. Pero fundamentalmente les quiero mostrar que después de aquel resonador superconductivo indomable con diámetro muy grande, los resonadores necesitaron ampliar la longitud del túnel y reducir el diámetro para hacerlos homogéneos. Homogéneo significa que el campo magnético dentro del túnel, dentro de la esfera donde va a estar colocado el paciente, sea homogéneo, tengamos el mismo campo magnético con la misma frecuencia. Entonces, a partir de ahí, uno dice, bueno, no solo mejoraron todo lo que es el sistema de enfriamiento, para que se evapore mucho menos el helio a través del tiempo, sino que tuvieron que colocar
túneles mucho más largos y más angostos. Y acuérdense que en aquellos tiempos, cuando se cargaba helio, prácticamente debía recargarse helio cada 3 meses. A pesar de que las mejoras se habían notado, cada 3 meses había que hacer una recarga de helio porque se evaporaba. A medida que pasó el tiempo, obviamente las empresas, teniendo en cuenta que una de las dificultades que la gente marca es la claustrofobia, sentirse muy apretados dentro de un túnel. ¿Qué hicieron las empresas? Bueno, trataron de modificar sus diseños, la propia estructura de los imanes. ¿Para qué? Para achicar la longitud del túnel y para ampliar el diámetro, manteniendo la homogeneidad o mejorando la homogeneidad, como lo que pasa el día de hoy. Entonces, hoy en día nos podemos encontrar con resonadores superconductivos de 1,45 m de longitud en el eje Z y diámetros que tienen hasta 70 centímetros de diámetro. Aunque ya hay algunos que los primeros diseños de 90 centímetros que todavía no están a la venta. Bien, todo esto pasó a través de estos años, digamos, desde el 80 al 2020 pasaron exactamente 40 años de evolución. Y vamos a ver un poco cómo es que se logró todo esto. Bien, ¿cuál era el principal problema que tenían las fábricas para mantener la homogeneidad del campo magnético dentro del túnel? Ustedes saben que cuando hablamos de homogeneidad del campo magnético, una de las palabras que todos trabajamos todos los días es el FOV, el Field of View, el campo de visión. Ustedes saben que podemos tener campos de visión de 50 centímetros de longitud, de diámetro, pero no todos los resonadores nos permiten 50 centímetros de diámetro y que la imagen salga bien, porque hay resonadores que tienen un FOV homogéneo de 30, 32, 33 centímetros de diámetro y por fuera de eso la imagen sale totalmente distorsionada, la imagen comienza a perder todo tipo de posibilidad de saturar la grasa en forma espectral. Entonces se comienza a complicar nuestro trabajo diario. Entonces las empresas lo que tuvieron que realizar es una modificación en lo que es el diseño del imán para que las líneas de campo sean paralelas dentro del túnel y en el mayor FOV posible. En el primer ejemplo que tenemos a la izquierda, que ustedes están mirando, es uno de los primeros diseños de la bobina superconductora. La bobina superconductora sabemos que está dentro del criostato, es decir, donde está el helio líquido, y la bobina está hecha de un alambre superconductor, como es el niobio titanio, aunque hay otros alambres superconductores, pero es el más común y el que más se usa. Entonces, los primeros diseños de esa bobina superconductora dentro del criostato lo muestran acá como dos anillos, donde se bobinaba ese alambre superconductor, pero que no era capaz de mantener las líneas paralelas dentro del túnel en un FOV grande. ¿Qué pasaba con esto? Las líneas de campo, cuando salen de esos dos anillos de niobio titanio, tienden a abrirse en el aire. ¿Por qué? Porque van a salir por un polo y van a regresar por el otro. Entonces comienzan a separarse y se distorsiona completamente el campo, y si el campo no es homogéneo, tampoco es homogénea la radiofrecuencia. Entonces lo que diseñaron posteriormente es decir, dijeron, ¿cómo hacemos para contener las líneas de fuerza y que sea homogéneo el campo dentro del túnel?
Entonces dijeron, bueno, hagamos una bobina superconductora donde tenga dos anillos centrales y en los extremos, donde las fuerzas de campos se van y se dispersan en el aire, hagamos dos anillos de menor diámetro para que contengan estas líneas y nos permita que las líneas de fuerza sean paralelas en un FOB un poco más grande. Luego a esto hubo otro progreso y dijeron, bueno, en vez de poner dos líneas de anillos, pongamos mayor cantidad de anillos, lo cual esa bobina por donde pasa la corriente eléctrica nos permite mantener esas líneas en forma paralela y de esa manera que sean bien homogéneos dentro del túnel. ¿Qué pasó con esto? Obviamente, esto permitió empezar a reducir la longitud de los túneles y empezó a permitir a ensanchar el ancho del diámetro. Después de esto, obviamente, se siguió desarrollando mejores bobinas superconductoras para llegar a los resonadores que tenemos hoy, que tenemos resonadores en general de 1,65 m de longitud en el eje Z, con 60 o 70 centímetros de diámetro y una excelente homogeneidad de 50 centímetros de FOB. Ahora veamos cómo es ese magneto del cual estamos hablando. Acá lo que tenemos es un corte sagital de lo que es un imán. Lo que tenemos primero, vamos a ver una cámara de vacío que está todo alrededor del criostato, tanto de la parte externa como de la parte interna, o sea, la que está dentro, más en contacto con el paciente. Esa cámara de vacío obviamente tiene, está fría para contener que no haya disipación de calor por diferencia de temperatura entre el medio ambiente y el helio líquido. El helio líquido ustedes saben que está a 4 grados Kelvin, es decir, 273 grados bajo cero. Y las cámaras de vacío prácticamente tienen sensores donde van a estar más o menos a unos 20 Kelvin. De esa manera permite que el helio se evapore menos. Ustedes saben que los equipos fueron mejorando, colocándole cabezas enfriadoras, de cabezas que comprimen el helio que se va evaporando y va saliendo por la chimenea, se comprime, se vuelve a licuar y vuelve a ingresar al criostato. Después hubo una doble cabeza enfriadora, es decir, el helio se evapora, se comprime, se licúa y lo que no llegó a comprimirse, la segunda cabeza enfriadora vuelve a comprimir, vuelve a licuar y de esa manera hoy en día nosotros tenemos resonadores que, si todo funcionara bien, podríamos cargarlo de acá a 3 años, un Dewar de 500 litros. La diferencia está en que esa cabeza enfriadora también tiene una vida media, a veces comienza a tener inconvenientes, comienza a fallar y su performance no es la misma que cuando la instalamos. Entonces, generalmente tiene una vida media de 2 años. No es que todo el mundo la cambie a los 2 años, pero hasta los 2 años, digamos, hay una garantía. Después de 2 años, esa bobina, ese compresor comienza a deteriorarse y el porcentaje de helio que licúa no es el mismo que en los primeros tiempos. Entonces, si todo fuese perfecto, tendríamos una carga de 500 litros de helio líquido cada 3 años, 3 años y medio más o menos. Entonces, acá lo que tenemos es el sagital de este
corte del imán, donde tenemos la cámara de vacío, tenemos el criostato, y estas son las líneas de campo, que son bien paralelas dentro del túnel donde nosotros colocamos al paciente, y una vez que se va hacia los extremos, comienza a abrirse porque esa línea de fuerza sale de un polo norte y entra al polo sur. Lo que ustedes ven de a cuadritos, esa es la bobina superconductora. Son los anillos de niobio titanio que van enrollados y que aproximadamente, dependerá del diseño de cada resonador, tienen más o menos más de 60 kilómetros de niobio titanio. Y lo que les quiero mostrar es que acá, en esta muestra, tenemos 6 anillos de niobio titanio en esa bobina superconductora que tienen el mismo diámetro, pero tienen una gran diferencia con lo que vimos anteriormente. Tienen el mismo diámetro, pero fíjense cómo en ambos extremos tienen mayor densidad de hilo de niobio titanio que lo que tiene en el medio. Porque en el medio yo tengo la tranquilidad de que voy a tener la mejor homogeneidad. Entonces, al darle mayor densidad de hilo conductor en los extremos, eso hace que se contengan la dispersión de las líneas de fuerza y las mantenga lo más paralela posible para darme la mejor homogeneidad en el mayor FOB posible. Bien. Ahora vamos a ver el blindaje. Cuando ustedes, si ustedes alguna vez en sus empresas tienen la posibilidad de comprar un resonador, lo primero que los dueños dicen, obviamente, cuánta plata vamos a gastar, empiezan a hablar con todas las empresas, ven cuáles son sus posibilidades y a partir de eso toman una decisión. Otra de las cosas de que los dueños, los que van a comprar, toman la decisión es decir, ¿dónde van a poner el resonador? Entonces, en un edificio que tienen, pueden decir, bueno, vamos a utilizar tal lugar para colocar ese resonador. Todo puede estar muy bien dispuesto porque cada uno determina dónde colocar el resonador porque considera que ese es el mejor lugar, o porque puede construir un lugar que tiene libre, o porque puede sacar algo de ese lugar y colocar un resonador ahí. Y ustedes saben que un resonador lo que necesita es una cantidad de metros cuadrados, depende del tipo de resonador que ustedes compren. Cuando se toma esa decisión y se dice vamos a comprar un resonador de tanto teslaje, si es permanente, si es resistivo, si es superconductivo, y se dice, tenemos este lugar para colocarlo, bueno, la empresa a la cual uno llegó a un acuerdo va a mandar a sus ingenieros a hacer un estudio de campo y lo que van a analizar es si el lugar donde nosotros tomamos la decisión de colocar el resonador es viable o no para colocarlo. ¿Por qué? Porque un resonador lo que va a hacer va a producir un campo magnético muy alto. Y es ni más ni menos que un imán. Y ese imán no puede perjudicar a nada que esté alrededor. Y cuando digo alrededor, es derecha, izquierda, adelante, atrás, arriba y abajo. Y no solo eso, yo tengo que ver que mi resonador no perjudique otras cosas que pueda tener yo. Pero también tengo que ver que las otras cosas no perjudiquen a mi resonador. Porque yo voy a tener que instalarlo y tener una excelente homogeneidad, como me lo marca fábrica, para poder trabajar. Entonces, se hacen los análisis correspondientes para ver si es factible. En general, muchas veces, dado que el resonador se coloca quizás a 5 metros de un tomógrafo, o tengo un estacionamiento al lado, o estoy pegado a la calle, o pasa un subte a 50 metros, pasa un tren a 100 metros,
o arriba tengo un acelerador lineal, o abajo tengo el sistema de cómputos, entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nada puede interactuar, ni mi imán con el resto de las cosas, ni el resto de las cosas con mi imán. Ni ascensores, que son grandes masas de hierro eléctricas que suben y bajan alterando cualquier campo magnético. Entonces, van a hacer el análisis correspondiente. Cuando se hace ese análisis, se tiene que tener en cuenta que si necesito o no la colocación de un blindaje magnético. Y aclaro, esto no es blindaje para radiofrecuencia. La blindaje de radiofrecuencia, que la jaula de Faraday, es para que no interactúe la frecuencia que yo utilizo en resonador con el exterior, ni las frecuencias externas perjudiquen la frecuencia central con la que yo trabajo. Eso es otra cosa, y eso se cubre con lo que es la jaula de Faraday, que va a cubrir las 4 paredes de la sala, inclusive la puerta y la ventana por la cual nosotros vemos al paciente detrás en la consola. Acá vamos a hablar del blindaje magnético. Cuando hablamos de blindaje magnético, podemos hablar de un blindaje pasivo y de un blindaje activo. ¿Qué consiste el blindaje pasivo? El blindaje pasivo a través de los años también fue modificándose y mejorando. Dice, consiste en ubicar hierro alrededor del magneto. Y entonces, cuando decimos esto, podemos ver antiguamente una de las formas que se blindaba un magneto. Todo lo que ustedes ven ahí es hierro alrededor del imán, que lo que hacía era protegerlo y contener todas las líneas de fuerza en ese sector del imán. Lo cual, fíjense que serían terriblemente pesados y costosos y costosos para tenerlo en cuenta. Voy a silenciar que... Ahí está. Y costoso. A medida que pasó el tiempo, también se pudo ver que otros, en vez de blindar con fierro, con hierro, el imán en sí, ubicaron ese hierro en el perímetro de la sala, como ustedes pueden ver acá. Todo esto pertenece a un blindaje pasivo, para que no interaccione el imán nuestro con el exterior, ni el exterior con el nuestro. También esto era bastante problemático por la cantidad de estructura que se necesitaba. Acá tienen otro, este es otro imán superconductivo con toda la jaula de blindaje magnético que permitía que esto no interactúe. Pero a través de los años, por suerte, todo ese blindaje magnético se pudo, con herramientas más modernas, analizar con mayor exactitud, y cuando se coloca un resonador, los ingenieros lo que pueden determinar es cuánto blindaje magnético necesitamos por pared, por piso y por techo. ¿Por qué? Porque quizás yo tengo una pared que da hacia un lugar donde no hay nada que perjudique mi campo magnético, entonces sobre esa pared yo no necesito un blindaje magnético. Pero tengo otra pared que quizás da hasta un estacionamiento, o da una sala de cómputos, o da hacia un tomógrafo, y en ese caso sí hay que colocar blindaje magnético. ¿Y qué es el blindaje magnético? Lo que ustedes ven son placas de silicio. Las placas de silicio lo que hacen es contener el campo magnético de mi imán para que no se expanda por fuera de esas paredes. Y también lo que hace es proteger mi imán de todo aquello que está
en la parte externa y que puede tener fierro o movimientos electrónicos que van a perjudicar y alterar mi campo magnético. Para que tengan una idea, yo manejé hace muchos años un resonador de la marca Instrumentario de 0.06 Tesla, que estaba en un hospital, en un sector que se había diseñado donde estaba un tomógrafo y ese resonador. Ese resonador estaba aproximadamente a 10 metros de la calle y tenía en la solapita dentro de la computadora, la consola, del monitor de la consola, donde me mostraba la estabilidad del campo magnético. Fíjense lo inestable que era, porque obviamente eran rudimentarios en aquella época, que cuando pasaba un colectivo a 10 metros por la calle, me alteraba el campo magnético de mi mano. Inclusive si pasaban una camilla, un tubo de oxígeno por el pasillo pegado a la sala, pasaba exactamente lo mismo, porque en esa época no se blindaban este tipo de campos y eran muy inestables. Entonces, estas placas de silicio, cuando se hacen los análisis de blindaje magnético, me van a determinar cuántos milímetros de blindaje magnético necesito. Entonces me van a decir si necesito colocar una placa, 2 placas, 3 placas. Lo que va a determinar es que quizás yo tengo en 2 paredes tengo una placa nada más de silicio y en otras 2 paredes puedo tener 2 placas o 3 placas de silicio. Eso va a depender de las necesidades según el análisis que hayan hecho los ingenieros en el momento que vienen a hacer el análisis de campo. Ténganlo en cuenta porque esto lo pueden ver. Ustedes van a ver cómo se hace el blindaje magnético. Ustedes lo ven acá en madera, el blindaje magnético, y después van a ver el blindaje de radiofrecuencia, que es la jaula de Faraday. Lo que me permite ese blindaje magnético es, fíjense, si yo tengo este ejemplo con un resonador, fíjense la línea de Gauss, cómo sale por fuera de las paredes, y si yo le coloco blindaje magnético, como lo veo acá en la derecha, las líneas de Gauss están contenidas en las paredes. Lo mismo en la imagen inferior, donde ustedes ven en el resonador superconductivo que tengo acá abajo, como las líneas de fuerza salen por fuera de las paredes, y en el de al lado, donde le puse el blindaje magnético en 2 paredes, en esas 2 paredes se contiene dentro de las paredes y no interactúa con lo externo. Esa es la importancia, que yo le estoy hablando de paredes, pero si yo no tengo el resonador en un primer piso, un segundo piso, también quizás tenga que blindar el suelo o el techo con blindaje magnético, porque hay que ver qué tengo arriba y qué tengo abajo. Y esto es una imagen del resonador donde se iba instalado, donde está instalado, mejor dicho, el resonador de 9.4 Tesla. Y fíjense, todas estas placas que tienen más de 1 metro es el blindaje magnético para contener el campo magnético de un resonador de 9.4 Tesla. Ustedes saben que ese campo de dispersión que tiene un resonador va a depender de su teslaje. Generalmente en el eje Z, un resonador, un Tesla y medio, puede tener 3 metros y pico, hasta la línea de 5 Gauss. Uno de 3 Tesla en el eje Z desde el isocentro puede tener 5 metros, y eso marca la cantidad de metros cuadrados que necesito yo para la colocación de un resonador y el sentido que van a tener esos metros cuadrados, que ahora vamos a ver por qué. Porque en el eje Z yo necesito mayor cantidad de espacio
de la línea de 5 Gauss que en las otras dimensiones. Acá tienen todo lo que es la sala, como se fue armando para ese resonador de ultra alto campo. Eso lo di en la clase de resonadores de ultra alto campo. Si les interesa, la pueden ir a ver. Después, aparte de ese blindaje magnético pasivo, está el blindaje activo, blindaje magnético activo, que consiste en adicionar a ese imán bobinas superconductivas. ¿Para qué se colocan en estas bobinas superconductivas? Estas bobinas, entre una de las cosas, de las funciones que tienen, es corregir grandes inhomogeneidades. Todo esto obviamente en fábrica, porque ustedes saben que el resonador, cuando viene el imán, ya viene completo. O sea, no es que nosotros, ninguno de nosotros puede ver un imán cortado, porque ya viene como si fuera una garrafita completamente cerrada y lo vemos entero. Nunca podemos ver el criostato de un resonador. Eso lo pueden ver quienes lo fabrican únicamente. Bien, ¿para qué sirve esa bobina superconductora de blindaje activo? Para producir un campo magnético opuesto al campo principal y de esa manera disminuir el campo disperso. Esto es muy importante. Esto es muy importante y trae aparejado un poco por qué también avanzaron a través de los años la puesta de un resonador y por qué hoy podemos colocar un resonador de alto campo en menor cantidad de metros cuadrados. Fíjense, esta imagen marca un resonador superconductivo y todo lo que ven es todo el espacio del campo magnético disperso, que es tridimensional. Así eran los equipos o los resonadores antiguos. Los resonadores antiguos, estoy hablando desde que salió del 80 hasta el 95 más o menos, los resonadores, los imanes, no tenían blindaje activo. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando uno entraba a una sala, como pasa al día de hoy, uno que le dice, ojo, tené cuidado, no entres con nada metálico, porque te lo va a traer el efecto misil y se lo va a llevar hacia el túnel. ¿Cuáles hoy en día los lugares más peligrosos? Obviamente, en el eje Z, donde uno se acerca en el eje Z, sea a nivel anterior o posterior del resonador, es donde mayor interacción de la fuerza de campo hay y donde me va a traccionar a mí. Eso lo pasa hoy, pero antiguamente, como no existía el blindaje activo, uno podía estar al costado del resonador, o sea, de la derecha o de la izquierda, y le pasaba lo mismo. Uno pasaba por al lado del resonador y me sacaba las cosas de la mano porque el campo disperso era tridimensional, no estaba contenido por nada. Entonces, cuando uno compraba un resonador y lo iba a instalar, los metros cuadrados que necesitaba para el diseño de la sala eran mucho más metros cuadrados que los que necesito hoy para la misma intensidad de campo magnético. ¿Por qué? Porque la línea de 5 Gauss no estaba contenida y al ser tridimensional necesitaba de los costados del resonador mayor cantidad de metraje, lo mismo que hacia atrás, hacia adelante y hacia arriba o hacia abajo. Abajo generalmente no se instalaban los equipos en ningún piso, sino se instalaban sobre planta baja. Entonces eran techos altos y paredes suficientemente separadas del imán, porque si no la línea de 5 Gauss sobresalía de la misma. Lo mismo que nuestra consola. De esa manera, se soluciona gracias al blindaje magnético activo. Y vamos a ver cómo se logró eso. Volvemos a tener un corte sagital de nuestro resonador
la cámara de vacío, el criostato, donde está la bobina superconductora bañada en helio líquido. De esa manera se logra la superconductividad, es decir, que la corriente eléctrica va a permanecer sin alteraciones a través de los tiempos, si es que no pasa absolutamente nada. Vamos a ver la bobina superconductora, como les mostré antes, con distintas densidades en cantidad de hilo conductor, superconductor, y las líneas paralelas de campo. Ahora bien, como ese campo disperso producido por el imán era tridimensional y necesitamos salas de muchos metros cuadrados para que la línea de 5 Gauss esté dentro de la sala y no fuera, lo que diseñaron fueron bobinas superconductivas que están dentro del criostato, pero que tienen un sentido de corriente opuesto, que lo que produce es un campo magnético opuesto al campo magnético principal que nosotros utilizamos para hacer resonancia. De esa manera, en el eje Z, obviamente no se puede contener porque yo no puedo colocar bobina porque es la entrada del paciente, tengo la camilla y la entrada del paciente. Pero en todo lo que es arriba, laterales y abajo, esas líneas de 5 Gauss han sido contenidas gracias a este blindaje magnético activo, y hoy tenemos resonadores de 1,5 Tesla o 3 Teslas en salas muy chicas. Fíjense que nosotros nos quejamos porque a veces cuando nos ponen un resonador y queremos pasar por el costado del resonador, prácticamente pasamos nosotros solos, no pasa ni una camilla. Eso es producto a este blindaje magnético, que antes eran muy amplias al no tenerlos y hoy cada vez más chiquitas y más angostas. Bueno, su pro, digamos, su a favor es que hoy no necesito grandes espacios para colocar resonadores de alto teslaje. No solo eso, yo hoy en muchas empresas tienen resonadores de 3 Tesla pegados uno al lado de otro, quizás con un pasillo en el medio donde va a la sala de máquinas situada en la parte posterior. Pero el blindaje magnético les permite tener 2 resonadores pegados, con una consola cada uno, divididos entre ellos dos por apenas 1,5 metros. Y todos contenidos gracias al blindaje magnético pasivo y al blindaje magnético activo. Bien, una vez que hablamos de ese blindaje, pasamos a hablar de homogeneidad. ¿A qué llamamos homogeneidad? Dice, una buena uniformidad es el resultado de la calidad del diseño de la bobina del campo principal, o sea, la superconductora, y además de cuántas correcciones han sido incluidas en el diseño. Es decir, cuando se diseña un resonador, obviamente que, como toda máquina, tiene imperfecciones. Entonces, lo que se trata es de corregir esas imperfecciones lo más posible. No piensen que el resonador, cuando ustedes vienen y se lo traen, viene con una homogeneidad de campo. Generalmente vamos a hablar de homogeneidad de campo y se van a dar cuenta que no es así y por qué hay que hacer un shimmy, lo que se conoce como shimmy. La homogeneidad de un imán, dice, se especifica a menudo como la máxima desviación de ese campo magnético y se expresa por partes por millón, ppm, sobre un volumen esférico dado, que es donde se hace el análisis. Acuérdense de ppm, que es lo que utilizamos como desviación química en la espectroscopía. Entonces, lo que va a analizar la homogeneidad es que ese campo magnético sea igual en todos sus puntos dentro de una esfera determinada. Hay esferas de análisis de 50 centímetros, de 45, de 30, de 10 centímetros, etc. Esas esferas se pueden analizar y nos van a decir cuál es la homogeneidad de ese campo magnético en distintos diámetros.
Pero ese shimming que hay que hacer para homogeneizar el campo magnético también es y existe de dos formas. Un shimming pasivo y un shimming activo. Y vamos a ver qué es esto. ¿Qué es el shimming en sí? Se dice al proceso de nivelación de campo, es decir, homogeneizar el campo para que en todos los puntos donde yo lo analizo tenga la misma intensidad de campo magnético, lo que me permite a mí que tener la misma frecuencia de precisión, el cual es esencial en estudios, obviamente, en todos los estudios, pero fundamentalmente para aquellos equipos de alto campo que hacen estudios muy especializados como es espectroscopía, activación cortical, todo lo que ustedes pueden ver en equipos de 1,5, todo lo que es saturación de grasa espectral. Todas esas cosas exigen una excelente homogeneidad. Y donde nosotros vemos que hay una alteración a la homogeneidad, fundamentalmente es en las saturaciones grasas espectrales, en la espectroscopía, en la activación cortical, en la tractografía o tensor de difusión, donde más notamos. ¿Y por qué? Porque son las más sensibles. O en aquellas secuencias como son las secuencias equilibradas, como es el balance, el fiesta, el trufis, que rápidamente nos van a dar distintos artefactos. Ese shimming activo son bobinas resistivas que pueden ser fácilmente ajustadas para optimizar la homogeneidad del campo. ¿A qué llamamos shimming activo? ¿Se acuerdan que yo les dije que en aquel primer resonador superconductivo, el Impact, Magnetron Impact de un Tesla, uno debería sintonizar desde la parte posterior del resonador? Una vez que yo ingresaba al paciente, había que sintonizar la frecuencia central con una manivela. Después, si se acuerdan, cuando nosotros ingresamos el paciente y le dábamos scan, el equipo tardaba un rato porque lo primero que hacía era sintonizar, nivelar la homogeneidad del campo. Porque yo tengo la homogeneidad del campo magnético y después la tengo que sintonizar según el volumen que le coloqué adentro, es decir, según el paciente que lo coloqué, por su peso, por su dimensión, si es más gordo, si es más flaco, si es más largo, si es más petizo. Todo eso altera la línea de campo. Entonces, uno cuando le daba scan tenía que esperar que haga todo ese shimming previo a que comience a activarse la secuencia. Posteriormente, todos esos análisis previos a que se largue la secuencia, lo hace automáticamente la secuencia y lo hace cada vez más rápido. Hoy prácticamente tenemos que leer cuando nos marca los cartelitos a medida que esa secuencia empieza a sintonizar, que pasa a veces, son 10-15 segundos hasta que larga la secuencia. En esos 15 segundos hizo toda esta nivelación de shimming activo, que lo hace mediante estas bobinas resistivas que están colocadas en la bobina de gradientes. La bobina de gradientes es uno de los elementos que antiguamente, cuando uno tenía estos equipos de 0,5 Tesla superconductivo, cuando se pasó de las bobinas de gradiente de muy baja performance, que tenían 13 militesla metro por segundo, prácticamente eran muy pobres, y cuando se dio la posibilidad de cambiarlas por bobinas que llegaban a 30, 33, entonces uno ahí podía ver cómo sacaban una bobina de gradiente y colocaban otra. Las bobinas de gradiente pueden ser más grandes o más chicas, depende del teslaje que nosotros estemos utilizando, pero tengan en cuenta que son elementos pesados, de una tonelada puede pesar una bobina de gradientes. Antiguamente, la bobina de gradiente tiene en su diseño electrónico. Ustedes saben que la bobina de gradiente, para poder determinar espacialmente las modificaciones del campo magnético y así observar de qué puntos viene la información de las frecuencias, tiene
tres coordenadas, X, Y y Z, y cada una de ellas tiene una doble bobina en la cual pasa corriente eléctrica para modificar ese gradiente de campo magnético en una determinada dirección. Las primeras bobinas de gradiente utilizaban ese shimming activo en forma, primero lo hacían antes del scan y después lo hacían con el scan en pocos segundos. Pero a medida que siguió avanzando la tecnología y nuestras bobinas de gradiente llegan como hoy a 200 militelas metro por segundo, 80, 100 ¿cómo se llama?, de amplitud, entonces exigieron que, como a medida que aumenta la performance de ese diseño de gradiente, se hace más difícil la homogeneidad del campo magnético. Entonces necesitaron lo que se llaman nivelaciones o shimming de segundo y de tercer orden y demás. Las primeras bobinas tenían el clásico shimming de primer orden que la trae la propia bobina de gradiente. Cuando esto fue aumentando en performance y llegamos a las bobinas de gradiente que tenemos en la actualidad, hubo que agregar bobinas resistivas a la bobina de gradiente para hacer más, para tener mayor capacidad de homogeneizar el campo magnético una vez introducido el paciente. Por eso acá ustedes ven que desde el campo magnético en las primeras bobinas de gradiente, que eran 3, X, Y y Z, después para obtener un shimming de segundo orden se necesitan 5 bobinas resistivas agregadas, y si quiero uno de tercer orden, 7 bobinas agregadas, y si quiero más, a 9 bobinas resistivas agregadas, lo cual esto se va haciendo cada vez obviamente más complejo, como pasan en los grandes equipos de grandes telajes, ¿no? Los ultra de alto campo. Fíjense una de las cosas que por qué se tuvieron que hacer estos shimming activos. Cuando yo coloco, cuando tengo el resonador, yo le puedo hacer, puede estar muy homogéneo, porque le hicieron el shimming, pero esa homogeneidad, una vez que yo introduzco al paciente, se altera completamente. Entonces, lo que se hace es un estudio de armónicas. Armónicas es todas las alteraciones radiales y componentes que va a tener la homogeneidad central que yo analicé. Entonces, como se conocen esas armónicas que distorsionan el campo magnético principal, lo que se hizo con estas bobinas resistivas, por donde pasan corrientes, es armar un armónico en sentido opuesto para que cancele el armónico que me distorsiona el campo magnético. Así que los primeros eran en el X, Y y Z, y a partir del segundo orden empezaron a hacer todas direcciones de armónica, XY, XZ, y así sucesivamente, cada vez más complejas, como si fuera los rayos de una bicicleta. De esa manera permite que cuando yo coloco un paciente dentro del túnel, este shimming de segundo y tercer orden me permitan tener una buena homogeneidad. Si ustedes ven en sus equipos, generalmente, y esto no viene de ahora, fíjense que les voy a contar de un resonador resistivo de 0,23 Tesla, donde se trabajaba en forma normal con los shimming de la bobina de gradiente, pero cuando utilizábamos la secuencia Sivas es la primera secuencia de ecobalanceado que existió, después pasó a los resonadores de alto campo, dándole el nombre de Balance, Fiesta y Trufis. La secuencia Sivas fue la primera en resonadores de bajo campo, donde se utilizaba para morfología y se utilizaba, ustedes hablan, por ejemplo, ahora de cartílago hialino. Bueno, la secuencia Sivas se utilizaba para estudio de cartílago hialino retropatelar.
Cuando uno utilizaba las secuencias IVAs para que salga bien y no salga alterada por inhomogeneidad de campo, había que hacer en ese equipo shimming de segundo y de tercer orden, ya en un equipo resistivo de bajo campo. Así que imagínense los equipos que manejamos hoy de 1,5 telas, de 3 telas de última generación, los shimming que hacen para mantener la homogeneidad del campo. Bueno, vayamos entonces a lo que es el shimming pasivo, que muchos quizás lo vieron y otros no. Se los voy a mostrar. Acá tenemos otra vez el corte sagital de nuestro resonador con las bobinas superconductivas del campo principal, con las bobinas superconductivas opuestas al campo principal, que me permite la contención del campo, homogeneizar el campo y contener la dispersión del campo en forma tridimensional. Y esto es lo que ustedes van a tener cuando le instalan el resonador. ¿Qué significa esto? Cuando el resonador lo reciben y lo colocan en la sala que ustedes consideran para ubicarlo, el resonador aparece así. Si yo colocara un paciente dentro de este túnel, no tendría prácticamente una imagen diagnóstica, porque tendría todo lleno de artefactos, pérdida de señal y manchas negras, manchas blancas y alteraciones de imagen. ¿Por qué? Porque este campo magnético es inhomogéneo. Fíjense que las fuerzas de campo en el sector del túnel están totalmente alteradas, no son paralelas. Cuando un resonador viene de fábrica y lo instalan en el lugar donde yo les indiqué, más o menos, para que tengan la idea, ese resonador viene con una desviación de campo magnético de aproximadamente 100 ppm. Es decir, ese resonador fue desarrollado en una fábrica y se homogeneizó lo más que pudo dentro de un ambiente donde estaba diseñado y donde lo construyeron. Ese resonador me lo traen, me lo colocan a mí y presenta una desviación de campo de aproximadamente 100 ppm. No puedo utilizarlo y ahí es donde el ingeniero empieza a hacer lo que se conoce como shimming, nivelar, homogeneizar, nivelar el campo magnético. ¿Cómo lo hace? Colocando chapas de hierro, de metal, en vainas, que ahora vamos a ver dónde, que las van a ver situadas alrededor de lo que es la bobina de gradientes. ¿Cómo se hace esto? Esto lo hace mediante un análisis de un programa específico de shimming que tienen en la computadora para saber cuál es la desviación de campo magnético de ese imán y dónde hay que colocar estas chapas metálicas para corregir la homogeneidad del mismo. Y lograr, finalmente, que todas las líneas de campo sean paralelas unas a la otra y que tengamos una excelente homogeneidad para trabajar. ¿Dónde lo hace esto? Vamos a verlo ahora. Y acá tiene un ejemplo. Este es un viejo ejemplo del primer resonador que vi en el año 2007 de superconductivo. Había visto antes hacerlo en resonadores, ¿cómo se llama? En resonadores abiertos. Este resonador, se los muestro porque acá yo copié la foto, este resonador se instaló en 1994, donde yo trabajaba en Diagnóstico Maipú, en el norte de la ciudad de Buenos Aires. Lo que ustedes ven acá, en el centro del túnel, es un dispositivo que se llama teslameter o magnetómetro, el cual va sincronizado con una computadora y va a ir analizando la señal que hay dentro de ese resonador.
Vamos a ver cómo lo hace. Acá tiene una imagen más cercana. Fíjense que acá lo tienen en el superconductivo de túnel y acá en un abierto tipo de campo vertical. Fíjense que tienen todo, las patas son nada más que de sostén, que ustedes pueden ver ahí, solo de sostén, y solo de sostén, y después ven que está todo agujereado, y en todo lo que es el borde de ese diámetro tiene números. Y después ven algo que es una semiesfera negra. Eso que ven negro es la antena. Esa antena tiene en la punta un sensor de campo por donde uno transmite radiofrecuencia y recibe radiofrecuencia. Lo que hace es pulsar, recibe la información y después de recibir la información se modifica el ángulo. Entonces vamos a ir con ese ángulo que ustedes ven ahí. A ver si lo puedo agrandar. Con la antena va a ir girando, está en esta posición, va a girar 5 grados, va a girar 10, va a girar 15, y así va a dar toda la vuelta. Toda la vuelta va a dar. Entonces, de esa manera, va a recorrer toda la circunferencia, armando lo que es la esfera de 50 centímetros, o de 45, o de 30, depende la esfera que tenga ese teslameter y según la fábrica con la cual se trabaje. Entonces, por cada ángulo va a tener una información y va a pasar de esa posición, va a dar toda la vuelta hasta adquirir la esfera completa. Va a recoger toda esa información para, mediante esta antena que la tiene otra vez, da vuelta como una circunferencia de 360. Fíjense cómo en las puntas de de todo lo que es esta semiesfera tiene los sensores, y nos va a dar en las computadoras, en el programa específico, una serie de datos. ¿Qué nos va a dar? Nos va a decir que en la bandeja, vamos a agrandar esto, fíjense, nos va a decir, en la bandeja 21, nos dice que en la bandeja 21, en la celda A, hay que poner 5 chapitas de hierro finitas. En la bandeja D, 4 finitas, 2 gruesas. En la bandeja C, nada. En la bandeja D, 5 gruesas. Y así sucesivamente. Una vez que uno termina de colocar todas esas chapas, pasa a la otra bandeja. Dice, en la bandeja 22, dice, en la celda A, 5 finas. En la celda B, 5 finas. En la celda C, nada. En la celda F, 2 finas, 5 gruesas. Y así sucesivamente va a ir pasando una a una. Estas son las bandejas. Es decir, están todas numeradas estas bandejas que ustedes ven, y cada chapa negra que ven acá se llama celda. Entonces, cada bandeja tiene una cierta cantidad de celdas. La bandeja tiene números, la celda puede tener letra. De esa manera, dice, fíjense, acá tienen letras. Entonces, sacamos la tapa negra y viendo el papel que imprimimos de la computadora, nos dice, bueno, en la celda F coloca una chapa fina y nada más. En la celda G yo coloca una chapa fina y una chapa gruesa. Y así sucesivamente con cada una de ellas. No es un trabajo difícil, sino hay que estar muy concentrados para que tengan idea. En el primer paso de shimming que se hace, se puede colocar más de 2000 chapas.
¿Mm? Y hay que ver, leer qué bandeja corresponde y en qué celda corresponde y qué chapa hay que poner y cuántas chapas hay que poner. Lo cual lo hace que uno no esté en otra cosa, sino nada más que concentrado en esto. Acá ven las chapas. Yo tengo 3 tipos, tengo 2 chapas y lo que ven que brilla es plástico. Entonces tengo una chapa fina, una chapa gruesa, y una vez que pongo lo que me corresponde, pongo un plástico arriba y se pone la tapa, cosa que esas chapas no se muevan con la vibración de los gradientes, porque si no alteraría completamente el campo. Y es así como se hace el shimming. Entonces, ¿cuántas se hace el primer pasado? La primera pasada de shimming, que puede tener más de 2000 chapas, y generalmente en la segunda pasada quizás logramos la homogeneidad que nos indica fábrica. A veces hay que hacer inclusive hasta 3 pasadas, pero en la segunda pasada nos va a decir, bueno, otra vez sale ese papel que ustedes vieron y nos puede decir, donde usted tenía en la bandeja 22, en la celda H, una chapa fina, sáquela y ponga una gruesa. O me dice, en la celda B, donde usted no tenía nada, ponga una gruesa. Y así sucesivamente me va a dar las indicaciones de las modificaciones que yo voy a tener que hacer para lograr el shimming. Cada vez que uno termina primero con el Tesla-Merter de hacer el análisis de toda la circunferencia de esa esfera, me saca la planilla. Tengo que sacar cada una de estas bandejas y empezar a leer y a colocar las chapas. Una vez que termino de colocar todo esto, hay que volver a poner las bandejas en su lugar. Ahí tengo que hacer otra vez el análisis con el Tesla-Meter de toda la circunferencia, me vuelve a dar otro papel, sacar todas las bandejas, abrir todo, hacer las modificaciones, poner la bandeja y otra vez el Tesla-Meter en toda la circunferencia. Lleva su tiempo, lleva su tiempo. Acá ven a 2 ingenieros, fíjense, colocando una de las bandejas. Acá, a ver si lo puedo poner más grande. Fíjense dónde va colocada. Está la bobina de gradiente y las bandejas van a ir todo alrededor. Generalmente puede haber, depende del diseño, 20, 22, 24 bandejas en las cuales van a tener 10, 12 celdas cada una, ¿no? Así que es un trabajito interesante. Fíjense, esto es la bobina de gradiente y en cada uno de estos tornillitos que ustedes ven al costado hay que desatornillarlo y se saca la bandeja completa. Se pone en la mesa, se hacen todas las modificaciones y se vuelve a colocar. Esta es una bobina de gradiente. Obviamente todo esto se hace con el resonador todo listo, ¿no? Acá le estoy mostrando una bobina de gradiente fuera del resonador, que no es tan fácil verla porque ustedes no es fácil ver bobinas de gradiente fuera del resonador. Esta es otra bobina de gradiente. Y para ir terminando de esta charla, les muestro lo que es el shimming en un 3 Tesla, que es igual que lo que les mostré anteriormente, pero tiene una particularidad, que es, como el campo magnético es tan potente en el 3 Tesla, y esas bandejas tienen la longitud del túnel, calculen 1,60 m, 1,50 m, 1,50 m, 1,60 m tiene de longitud cada bandeja. Y en esa bandeja ustedes están poniendo chapas de hierro. Entonces, cuando ustedes se acercan al túnel, lo que hace es moverse por la atracción que tiene del campo magnético. Entonces, todo este dispositivo que ustedes ven es nada más para colocar la bandeja arriba de este dispositivo y que el dispositivo la lleve bien, bien, bien derechita, sin moverse, hasta
el orificio donde va a ingresar la bandeja y lo mismo sacarla. Así que fíjense lo que es el shimming en un equipo de alto campo. Acá lo ven como está el Tesla Meter en el túnel de este resonador magnético, que este es un Tesla y medio, este es el que manejo yo y que se colocó hace 3 años, que este es un 1,5, un Siemens-Mira, el otro era un G750W y los otros, bueno, otros que les mostré. Entonces, es exactamente lo mismo. Y acá también, si se los muestro en grande, van a ver, fíjense que uno podría contar que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y hay como unas 18 bandejas que están alrededor de la bobina de gradiente, las cuales son las que se sacan y se colocan todas esas chapas de metal para lograr el shimming. Bueno, una vez que se logra, obviamente, la homogeneidad en ppm que marca fábrica, se pasa a lo que es la sintonización de antenas y la uniformidad de señal, la uniformidad ¿cómo se llama?, del fantoma, etc. ¿Qué ppm nosotros estamos hablando? Y bueno, obviamente estamos hablando de ppm. El magneto vino cuando se instaló en 100 ppm, aproximadamente, de desviación de campo, y los ingenieros lo van a dejar, depende de la esfera, pero pónganle para una esfera de 30 centímetros de diámetro en un ppm, 3 ppm para una esfera de 50 centímetros de diámetro, y para una esfera, lo que correspondería a la cabeza, donde nosotros hacemos espectroscopía, por ejemplo, estamos en 0.01 ppm. Es decir, la desviación química es ínfima porque necesitamos la máxima homogeneidad. Cuando uno hablamos de un ppm en una esfera de 40, significa que del isocentro a los 20 centímetros de su borde de ese diámetro, tengo exactamente una parte por millón de desviación de campo magnético. Es decir, prácticamente nada. La homogeneidad que hay que tener en cuenta es, cuando uno habla de homogeneidad, hay que tener en cuenta lo siguiente, que nos van a indicar las unidades, la homogeneidad en cierto tipo de unidades y en cierto tipo de esfera. Entonces, cuando lean, ojo, primero la comparación hay que hacerla con la misma unidad y con el mismo diámetro de esfera. Entonces, hay que tener cuidado cuando comparamos. Por ejemplo, hay distintas formas de unidades. Una es pico a pico, otra es la raíz media y la otra es el volumen de la raíz media. Es para tener, les lo comento para que tengan información cuando leen. Y de esa manera los programas que tienen los ingenieros lo van a analizar cuál es la desviación del campo en una esfera determinada. Entonces van a ir midiendo en esa esfera y nos van a decir si esa homogeneidad fue analizada con el método pico a pico, que depende la antigüedad de ese resonador y el teslaje y la tecnología que tenga. Acá, por ejemplo, habla de un valor típico de 10 ppm para una esfera de 50 centímetros de diámetro. Los equipos más modernos obviamente tienen menos desviación que esta. Pero acá tienen la diferencia de las unidades pico a pico, la raíz cuadrada y el volumen de esa raíz cuadrada, que son las 3 formas de análisis que tienen de la homogeneidad. Determinando esto, es importante saberlo porque para esa misma esfera, si hablo de ppm, estoy en 8 ppm de desviación magnética. Si lo tomo en la unidad de raíz, en 2 ppm, y si lo tomo en la unidad volumétrica, estoy en 0.75 ppm.
Lo que no significa que yo tengo mejor que otro, sino que esta es la misma desviación magnética que tiene ese resonador, pero tomado con 3 unidades diferentes. Así que acuérdense de comparar con la misma unidad y el mismo diámetro de esfera. En conclusión, lo que nosotros buscamos es un buen blindaje pasivo. Cuando se hizo el análisis del lugar donde nosotros vamos a colocar el resonador, para que no haya interacciones entre el imán y lo externo y el externo del imán, un blindaje activo que me permite homogeneizar la bobina superconductora principal y disminuir el campo disperso, un shimming pasivo, que es la colocación de placas metálicas para homogeneizar ese campo que vino de fábrica y llevarlo a las características determinadas por fábrica, y un shimming activo, que es el que utiliza el primer, segundo, tercer orden o más, que es el que se activa como bobinas resistivas dentro de la bobina de gradiente para homogeneizar el campo una vez que introducimos a un paciente. Todo eso obviamente me ayuda a mí a tener una buena homogeneidad, porque si no la tengo, entro con problemas de perfil de corte, de sombreado, distorsión espacial, desenfoque, pérdida de intensidad, bandas de Moire. ¿Qué significa? Que puedo ver manchas oscuras con manchas blancas, que puedo haber distorsión cuando en los bordes se ve distorsionada la imagen, que no tengo el FOV. Yo el FOV lo puedo hacer circunferencial o rectangular, pero cuando yo tengo mala homogeneidad, porque salí de la esfera homogénea que me marcó ese FOV que tiene ese resonador, se altera completamente las imágenes, las distorsiona. Tengo grandes problemas con todo lo que es saturación espectral, tengo problemas con las secuencias de eco balanceado, tengo las bandas de Moire que ustedes las ven como bandas de tipo cebra negras en todos los alrededores. Entonces, todas esas cosas van alterando la calidad de imagen. Espero que todo esto les haya servido como una información más de lo que es la resonancia magnética. Este video se los dejo como recuerdo de lo que fue este primer ciclo de Aprendiendo Juntos, dictado por la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética, SOLAREN. Ahora lo que vamos a hacer es, pueden habilitar sus micrófonos para hacer las preguntas o las dudas que ustedes tengan. Los invito a que nos sigan por nuestras redes, por Instagram, por Facebook, porque se suscriban a nuestro canal de YouTube, así van a poder estar informados, que nos escriban a nuestro mail, solarensecretaria@gmail.com. Y estoy muy agradecido a todos, igual que todos los conferencistas y todos los miembros de Solaren, por el apoyo que nos dieron y por su interés en cada una de las conferencias. Como presidente de Solaren, quiero agradecer a todos los conferencistas que han pasado en esta serie de conferencias virtuales y gratuitas, que realmente me parece que fue un aporte importante para el aprendizaje de todos y el nuestro propio. Bueno, habiliten ustedes los micrófonos, o Norvin o Carlos, si tienen preguntas desde YouTube, también me las pueden pasar. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, todo, ¿cómo están? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto, Carlos. Excelente, excelente, Carlos, qué bueno, excelente tu presentación. Bueno, tengo en YouTube, nos escribe Leandro Iván Torres, dice, hola, saludos desde Argentina. En mi centro tenemos problemas, sale el ruido para afuera, pese a ponerle un panel acústico a la puerta. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Recomendación, me imagino. Pues no hacer preguntas, solo nos dice eso. Bueno, cuando uno tiene dentro de la sala, hay un montón de cosas que tiene que ver.
Primero tenés que ver si ese ruido no proviene de adentro de la sala. Es decir, las luces. Las luces, en general, lo bueno que uno tiene que tener dentro de la sala resonador es varias líneas de luces. Porque cuando hay ruido, lo primero que tenemos que ver es si alguna de esas líneas está tirando ruido eléctrico. A veces puede haber una bombita que está oxidada o que se apagó. Inclusive si está encendida, muchas veces el casco está oxidado por algún motivo y eso está dando ruido eléctrico. A mí me ha pasado siempre una anécdota que cuento con un resonador resistivo. Empezamos a tener ruido y no sabíamos de qué. Vimos todos los circuitos eléctricos, estaba todo perfecto. ¿Qué había pasado? Que en un momento que no estábamos trabajando, vino una empresa proveedora de desodorantes automáticos y lo había colocado, obviamente, en toda la institución, y no sé quién le dijo que coloque uno adentro de la sala de resonador. Y no lo vimos porque lo había puesto en la parte de atrás del resonador, donde no se ve y no iba nadie nunca. Hasta que nos dimos cuenta que teníamos ese aparatito que tiene una bobinita y nos volvió loco. Otra de las cosas es que la jaula de Faraday hay que ver cuántos años tiene, porque con los años se va deteriorando, muchas veces se van despegando las placas o va entrando humedad. Otra de las cosas que puede ser es que la puerta, los dientes de la puerta, que tienen que hacer contacto con el marco, estén rotos, no solo los laterales, sino tienes arriba y abajo, no pueden estar rotos porque si no hace contacto no cierra la jaula de Faraday. Otra de las cosas es el picaporte de la puerta, que tiene que estar bien fijo, porque a veces ese picaporte tiene un pequeño movimiento y es como si fuera una antena. Entonces permite entrar eso. Una de las pruebas de ruido habría que ver si vos estando adentro de la sala y con la puerta cerrada, entrás con una radio si tenés sintonía, si podés sintonizar alguna radio ahí adentro. Si sintonizás alguna radio de adentro, significa que hay un problema en la jaula de Faraday. Si vos lo que tenés, si no sintonizás ninguna radio ahí adentro y tenés ruido, tenés que pensar en algún problema eléctrico, entre algunas de las cosas que pueden ser, ¿no? Excelente las recomendaciones, Carlos. Yo quiero, si me permite, una anécdota. Una vez fui a dictar unas aplicaciones, era un equipo, un tráiler, sí. y daba un ruido enorme, un ruido. Y bueno, y todo estaba bien. El ingeniero decía que no sabía qué era. Bueno, y se nos ocurre, no sé por qué razón, vamos a donde está el estacionamiento, el parqueadero, y resulta que había unas como 3, 4 láminas de zinc, y se llama de zinc, pegadas abajo. Y empezamos a quitarla y se quitó el ruido, uno de los ruidos. Y lo de las puertas, sí, lo de las puertas también. Tú sabes que yo nada más que lo he visto en equipos General, que hay veces que el auxiliar o alguien que cuando estamos haciendo escáner quiere abrir la puerta y entrar. Los equipos General tienen un dispositivo que te suspende el escáner, pero en los Siemens, por lo menos los que yo he trabajado, no lo tienen. No sé si es que eso lo tiene que pedir. Ya te digo, Carlos, eso lo tienen todos los equipos. Que vos todos los equipos tienen la protección de que si vos abrís la puerta, en el momento que escaneas se pare. Lo que pasa es que cuando viene el ingeniero, a veces los ingenieros directamente lo desactivan por cuenta de ellos, o a veces te preguntan. Yo, por ejemplo, a través de todos estos años, yo, por ejemplo, en los últimos equipos, los ingenieros como me preguntan, ¿querés que te lo deje activo o no? Te hablo de Siemens, entonces digo, no, desactivalo. Nosotros teníamos en el año 93, en uno de los resonadores que trabajaba yo, que era un superconductivo de 0,5 de Philips, tenía 2 accesos a la sala. En el acceso que estaba al lado de la consola, si vos abrías la puerta, se paraba el scan. Pero en el acceso que tenía por la parte posterior, por donde entraban los pacientes, ese no tenía parada.
Entonces, ¿qué hacían todos? Entraban por las puertas de atrás cuando querían buscar algo en la sala porque no te paraba el scan. Pero no, en realidad todos los resonadores tienen la posibilidad de parar el scan si vos abrís la puerta. Lo que pasa es que se desactiva porque nadie lo quiere, digamos. Perfecto, perfecto. Pero yo creo que la mayoría de los general que he visitado sí lo tienen. No sé si es política de ellos, ¿no? Política. En Estados Unidos, cuando estuve en Estados Unidos, todos lo tenían, eso lo tenían colocado, inclusive las puertas tenían un sistema de, ¿cómo se dice?, de aire, lo que utilizan los colectivos para los ómnibus para abrir la puerta, que no me sale el nombre, de aire comprimido me sale, de aire. Vos apretás el botón y esa puerta recién se abre después de apretar el botón, si no, no podías abrir la puerta tampoco. Son otro tipo, neumáticos. Sí, exactamente. Excelente, Carlos. Por acá por YouTube, puros saludos. No nos han dado más preguntas. Nos saludan desde Colombia, desde Cartagena, desde Barranquilla, desde Perú, desde Chile, desde Argentina, pero no nos han hecho más preguntas. No sé si por Zoom tienes preguntas. No sé si alguien quiere abrir el micrófono. Buenas tardes, Carlos. Yo tengo una pregunta por hacer. Mi nombre es Emilce. ¿Cómo es tu nombre? ¿Me escuchás? Emilce. Sí, Emilce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, tengo una duda, porque he escuchado que generalmente cuando ingresas a un paciente al equipo, al resonador, con una prenda que tenga algo metálico, puede ser que altere la homogeneidad del campo, o sea, del shimming del equipo. No sé si esto es así, es real, si es que se va alterando con el tiempo y si nosotros tenemos alguna forma de revertirlo en caso de que sea así. Bueno, Mirce, cuando vos entras a un resonador, al túnel, todo lo que sea metálico altera el campo magnético. Tan es así que vos lo podés ver como lo altera solo en un implante que tenga un paciente. Fíjate vos, cuando vos haces un estudio de cerebro y tiene un implante permanente del paciente, sale negro y con todas líneas negras alrededor. Esas líneas negras es en realidad un imán con las líneas de campo. Eso, obviamente, el paciente, con eso no me va a alterar a mí el estudio, pero si entrara con algo metálico en la zona de estudio, sí me lo altera. Por ejemplo, acá yo no tengo, pero una de mis clases que di hace muchos años, yo mostraba un estudio que le hice hacer a un paciente de mano. El paciente era un equipo abierto en aquella época, donde el paciente, viste que en los equipos abiertos no hace falta poner el paciente boca abajo con la mano hacia arriba. La pones la mano al costado y lo pones en el isocentro. La mano al costado de tu cuerpo da generalmente al lado del bolsillo. Claro. Entonces yo puse la mano, puse la antena, empiezo el estudio, el scout, ¿y qué pasa? El paciente perdió estos 3 dedos. Tenía estos 2 dedos, medio de este, y estos 2 lo había perdido. Yo siempre lo pongo como una broma en las clases. ¿Qué pasó? El paciente se había dejado una billetera en el bolsillo que tenía un botón metálico. Ese botón metálico alteró el campo magnético de esa zona y me hizo desaparecer los 3 dedos del paciente. Eso es cuando el paciente entra y sale con cosas que lleva y sale. Pero ponerle a que un paciente tenga monedas o tenga hebillas y no se dé cuenta, y eso cuando se acuesta, el resonador le saca las monedas del bolsillo o le saca las hebillas. Y el paciente no se da cuenta y no te dice nada. Esas monedas y esas hebillas a veces se quedan dentro del túnel y uno las puede ver, a veces las puede. Pero a veces se meten en el túnel por debajo de la camilla y no la ves. Entonces, cuando empezás a hacer otro estudio, te das cuenta que en todas las secuencias
de saturación grasa espectral, no te sale todo con artefactos. Eso es producto que hay un metal dentro del túnel que está alterando el campo magnético y no es posible homogenizarlo. Te hago otra consulta, a ver si logro ser clara. Y estas acciones de meter pacientes que quizás tengan un botón que no me interfiera en la imagen o tenga algo metálico que no interfiere en mi imagen, ¿puede llegar a descalibrar el equipo o no tiene nada que ver? No, te digo, para que sea el equipo a nivel de homogeneidad de campo, es una cosa y homogeneidad de radiofrecuencia es otra. A nivel de homogeneidad de campo, se va a alterar el campo si vos vas a hacer una cabeza y tiene toda una prótesis dental, un implante metálico, ahí se altera. Y entonces te sale toda la imagen artefactada. Muchas veces, por ejemplo, quieres hacer una hipófisis y tiene todo un implante dental superior totalmente ferroso y la hipófisis te sale mal y no sirve el estudio. Inclusive con los brackets, la mayoría de los brackets hoy son compatibles, pero los brackets viejos eran todos de fierro y alteraban tanto el campo que la hipófisis se veía totalmente distorsionada. Eso por un lado. Y eso no va a pasar más nada. Lo que se puede se saca y lo que no, se hará lo que se puede. Otra cosa es lo que vos dijiste de si me altera el campo. Un metal lo que te altera y te puede descalibrar no es el campo magnético. Te va a alterar el campo de radiofrecuencia. Entonces, hay veces que si yo introduzco a un paciente con un metal lo suficientemente grande, me puede alterar cuando quiere sintonizar la radiofrecuencia y me descalibra la radiofrecuencia. Pierde la sintonía de la radiofrecuencia central y yo ahí tengo que sacar al paciente, poner la bobina, poner el fantoma y volverlo a calibrar. Pero no en el campo magnético homogéneo, no en el campo magnético, sino en el campo de radiofrecuencia. Para que se altere el campo magnético, si se altera como pasa si se te mete un tubo de oxígeno, lo cual obviamente no solo lo altero, sino que no se puede trabajar. Sino de otra forma son alteraciones producto de prótesis o de una moneda, de un clip, que sacándolos es más que suficiente. No pasa más de eso. Perfecto, Carlos. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes y a todas las personas que dieron charlas que fueron muy interesantes y productivas para nosotros que estamos en esta profesión tan linda. Gracias, Milce. Gracias a vos. ¿Alguna otra pregunta? Carlos nos pregunta por YouTube, nuestro canal de YouTube, Sebastián Hernández. Nos pregunta, ¿los equipos Philips también tienen ese dispositivo? Creo que ya le había respondido, pero nos pregunta ahorita. El dispositivo de cuando abrís De la puerta. De la puerta, Sí, correcto. sí. El ejemplo que di era Don Philips. Don Philips, perfecto. Gracias. Todos los equipos tienen esa posibilidad. Sí, decíamos que era parte de la política, de que hay que pedirlo, el cliente tiene que exigirlo, ¿cierto? Claro, es una cuestión de seguridad de calidad de imagen. Exacto. Porque seamos sinceros, porque nos puede pasar a nosotros. Yo estoy haciendo estudios, hay secuencias que son robustas y quizás no pasa nada, pero hay secuencias que son muy sensibles y justamente cuando yo abro la puerta hay una interferencia de RF y me sale todo un artefacto en la imagen. Y imagínense si estoy haciendo un estudio dinámico, un estudio dinámico o un estudio cardíaco o algo parecido que no tengo opción de repetir, sino que hay que recitar, es complicado. Sí, como anécdota te digo que yo al anestesiólogo tengo que casi que amarrarlo. Y yo le digo, pues me dice, aquí no, pero en un general de trabajo si tiene dispositivo, aquí no me caigas a mentira. Pues yo le caí a mentira que sí, que si la abres se me suspende el escáner. No, esa mentira tuya.
Son los de General. Bueno, lo tengo que amarrar porque No, son precisamente todos. eso. Estoy haciendo un estudio dinámico y se quiere meter para colocarle más sedación o qué sé yo. Entonces hoy sí. Y sí, pasa mucho con los anestesistas, ¿viste? Sí, mucho, mucho, mucho. No, es comunes. ¿Alguna otra pregunta? Acá me dice Sabrina, trabajando en un Philips 023 tela, me ocurrió que con pacientes con ortodoncia no me permitía calibrar y hacer el estudio. Solo me pasó con ciertos pacientes, no con todos. Quizás puede ser el material. Sí, es lo que te decía. A veces, quizás no pasa nunca, pero puede ocurrir, pero no solo en 23 telas, puede pasar en tela y medio, en 3 telas, que a veces cuestiones, la descalibración muchas veces tiene que ver con el material, con la forma y la dirección en que está puesto ese material ferromagnético que puede a veces alterar la calibración de radiofrecuencia. En ese caso hay que sacarlo y volverlo a calibrar. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería hacer, en realidad, contar una situación que se dio en la institución donde yo trabajo. Me llamo Natalia, perdón. Sí, Natalia. Nosotros tuvimos dos situaciones puntuales. Tenemos un resonador pegado a otro, un 1.5 de Philips y un panorama, ¿sí? Y teníamos la complicación de que por debajo de la institución pasa una línea de subte, por lo cual siempre teníamos problemas con la homogenización del campo, sobre todo del equipo de bajo campo. Y bueno, después de mucho andar y de problemas varios que no encontraban la vuelta, se solucionó acondicionando una bobina, ¿sí?, alrededor del campo resistivo, una bobina compensadora, que fue lo único que pudo estabilizar el campo para poder trabajar. Sí, sí, te digo, hay muchos casos así. Yo te digo de mi experiencia una vez en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, no pudieron poner un resonador en una clínica porque estaba a 50 metros del tren. Y en aquella época no había... Se puede poner blindaje, porque cuando vos haces análisis de blindaje magnético, vos decís, bueno, lo pongo al lado del tren, le pongo 5 metros de ancho de blindaje, pero en realidad hay una cantidad de placa de silicio, de espesor de blindaje magnético que uno puede colocar, porque si no, después te empieza a interferir lo que vos colocase como blindaje magnético con tu resonador. Entonces, hasta cierto punto sí se puede blindar magnéticamente y no más de eso. Otro, por ejemplo, donde yo trabajaba en Diagnóstico Maipú, se había comprado una sede en la ciudad de Buenos Aires, en Capital, y el subte pasaba por ahí, por la puerta, y se desechó la compra porque no había posibilidad de contrarrestar la distorsión del campo magnético producido por el paso del subte. Y lo que hicieron, en tu caso, sí, fue analizar de qué forma poder compensar la distorsión que producía en el campo magnético con una bobina compensadora, que es algo así como lo que te comenté antes durante la clase. Exacto. Muchas gracias. De nada, Natalia. ¿Alguna otra pregunta? Carlos, tenemos dos más en YouTube. Cebaria Massa dice, ¿qué problema se tendría con el material de platino en el paciente? Gracias. Con el material de platino no tenés problema, nada más que te va a salir el artefacto de metal, pero no tenés problema. Todos los metales, inclusive los ferromagnéticos, como puede ser muchas prótesis ferromagnéticas antiguas,
lo que hay que tener cuidado es, si uno tiene más de un resonador, que tiene uno de bajo y uno de alto campo, enviar al paciente a bajo campo. Y si no lo tenés, y tenés uno de alto campo, entonces lo que hay que hacer es colocar al paciente para hacer el estudio, hablar con el paciente, darle la pera y estar atento en visualización y auditivo con la alarma por si siente algún tipo de calor en la prótesis. No es que se la va a sacar porque no tiene potencia ningún resonador para sacar una prótesis de cadera, pero sí en calentarla. Entonces hay que tener en eso cuidado. Pero todos los resonadores de última generación, de los últimos años, cuando se me presenta un paciente con este tipo de prótesis, lo que hago es utilizar baja performance en los gradientes para bajar el SAR y para bajar también la estimulación nerviosa periférica, reduciendo toda posibilidad que tenga el paciente en sentir calor con respecto a su prótesis. Y dentro de los metales, por ejemplo, el oro es muy noble, que vos podés tener una cadena gruesa de oro así, puesta en el cuello, que el oro ni va a afectar, ni va a alterar la imagen, ni se va a ver, porque el oro realmente es un material totalmente noble. Sí, si vos tuvieras aluminio o cobre, no te va a producir calentamiento, pero sí, tanto el material como el aluminio y el cobre son materiales que se utilizan como jaula de Faraday. Entonces, si vos tuvieras algún metal de eso, directamente la radiofrecuencia no va a poder pasar y no se va a poder ver la imagen. El titanio es un material altamente conocido, que lo vas a ver, pero se circunscribe a la geometría de la prótesis y no altera más allá de eso, así que son pacientes que se pueden hacer cualquier tipo de estudio. La otra Excelente, pregunta. Carlos. Bueno, Carlos, por acá por YouTube, pura agradecimiento. No nos han dado más preguntas, no nos han hecho más preguntas. De mi parte, muchas gracias, Carlos. Excelente tu ponencia. Siempre todos aprendemos de todos. Muy bien, acá también, así que gracias, Carlos, por estar ahí. Gracias a todos. Buenas noches a todos y gracias por estar presentes.